Bienvenidos al programa Unisopic sobre arte, que nos hace favor de compartir sus conocimientos del arquitecto Fernando Vilchis. Suscríbanse al canal, denle campanita, denle link. Hay ya muchos suscriptores que nos siguen, sobre todo principalmente en este sector sobre el arte. En esta ocasión nos iba a platicar Fernando sobre algo muy importante e interesante: cuáles son las generaciones en la historia del arte, cómo se construyen. Son categorías, de luego, estas generaciones, me imagino que son socialmente construidas, se han desenvuelto de diferente manera a lo largo de la historia. Creo que si nos vamos desde la prehistoria, podríamos iniciar esta historia del arte. Fernando, ¿qué nos puedes comentar respecto? Muchísimas gracias. Esperamos tu comentario, espero tu comentario. Gracias. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buen día a tu auditorio. Pues sí, es un problema al que se enfrentan los críticos de arte, ¿no? Al que se enfrenta la sociedad en general. ¿Cómo puedes ubicar? ¿Cómo puedes entender? ¿Cómo puedes reconocer a un gran maestro? A veces tiene que morir para ser reconocido, ¿no? Y como bien dices, podríamos remontarnos hasta la prehistoria, hasta las cuevas de Lascaux y las cuevas de Altamira. Pero vamos a traerlo un poco más hacia acá, ¿no? Vamos a hablar un poco del Renacimiento, que es cuando el, el, el ser humano se da cuenta, digamos, se percibe, la gente ya, hay una clase media, suceden muchas cosas a la misma vez, se descubre América, se inventa la imprenta, y surge en Florencia, en Italia, surge todo este grupo de científicos y artistas maravillosos que tratan de recuperar la esencia la esencia clásica, ¿no? Los griegos y los romanos, y se empieza a escribir realmente una historia del arte consciente. Anteriormente, el arte tenía una función casi religiosa, ¿no? A partir del Renacimiento, empiezan las grandes dudas, empiezan los grandes cuestionamientos del ser humano, ¿no? En personalidades como Da Vinci, como Rafael Sanzio, como Michelangelo Buonarroti, todos estos escultores maravillosos, Donatello, Bernini. Entonces, bueno, Bernini es posterior, pero después del Renacimiento, lo que surge, o lo que la crítica lo ha llamado el manierismo, los manieristas que tenían que pintar a la manera de Miguel Ángel, ¿no? Como por ejemplo el Greco, ¿no? Miguel Ángel dejó los cánones de pintura, sobre todo en el altar de la Capilla Sixtina, en su gran mural que se llama el Juicio Final, donde sale este Cristo victorioso y las almas están yendo bien a los cielos o bien a los infiernos. Ahí dejó Miguel Ángel toda una lección, los cánones de los cuerpos, de las perspectivas, de los escorzos de los cuerpos, tenía que ser así. Por eso surge el manierismo. Los pintores manieristas no decían que son manieristas, sino que la crítica posteriormente así los nombró. Y luego los barrocos, los neoclásicos, los románticos, hasta que llegamos a al impresionismo, ¿no? El impresionismo, ya los autores impresionistas, que es posiblemente la primera mal llamada vanguardia moderna, sí estaban pintando impresionismo. Existe un manifiesto, o sea, ellos estaban reuniéndose, compartiendo sus teorías y tratando de plasmarlas. Es la forma en que se van dando las generaciones a lo largo del tiempo. Lo mismo pasó con los surrealistas. Hay un manifiesto surrealista de André Breton, y los artistas que, tanto pintores, literatos, dramaturgos, hasta bailarines, pues se incorporaron al pensamiento surrealista que manifiesta André Breton, y es un grupo que se correlaciona a través de este pensamiento y a través de estas teorías, las teorías del subconsciente, las teorías del sueño.
Y así se van dando las generaciones unos contra otros. Algunos son conscientes de lo que están haciendo. Por ejemplo, los artistas pop también tenían una idea muy clara. Los dadaístas, también hay un manifiesto dadaísta de Christian Sara y Marcel Duchamp, ¿no? Eh, los nadistas, y etcétera, ¿no? Se van dando las generaciones a lo largo de los tiempos. Yo me quiero acercar al momento en que yo fui influenciado, y fue un momento decisivo para mí, en donde yo, terminando la carrera de arquitectura, decidí dedicarme al estudio y la promoción de artistas. Y fueron dos personajes, bueno, tres personajes básicamente, dos extranjeros, norteamericanos, para ser exactos, que son de mi edad, hubieran sido de mi edad, están fallecidos ambos, murieron cerca de los 30 años. Uno es Jean-Michel Basquiat y el otro es Keith Haring. Fueron dos figuras que me impresionaron mucho, sobre todo porque yo pertenecía a la misma generación de ellos. Ya hablaremos con detalle de las personalidades de estos dos artistas. Ambos mueren trágicamente cuando apenas tenían 30 años. Jean-Michel Basquiat tenía 28 y Keith Haring tenía 30 años cuando falleció. A finales de los 80, principios de los 90, Basquiat muere de una sobredosis de heroína, y Keith Haring muere de SIDA. Fueron de estas primeras fallecimientos que ya se podían asignar directamente a esta enfermedad, a esta epidemia del siglo XX que fue el SIDA. Pero su legado es muy importante, es muy potente, porque tú sabes que hoy por hoy las piezas de estos artistas se venden en precios extraordinarios. Las de Basquiat rompen el récord de los $100 millones con mucha frecuencia. Fueron muy criticados en su momento, tuvieron que morir para ser, fueron realmente aceptados como grandes líderes de opinión entre las juventudes de aquel tiempo. Te digo que a mí me influenciaron muchísimo la personalidad de esos dos artistas en particular, en el extranjero. Y aquí en México hay una figura que no es muy conocida, no es muy reconocida, pero también es un punto de partida para lo que sucedió en el último cuarto del siglo XX y para lo que ha sucedido en el arte mexicano a partir de esta persona que se llamaba Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, oriundo de Aguascalientes, incluso hay un museo en Aguascalientes que se llama el Museo Enrique Guzmán, un artista magnífico que murió, se suicidó. Enrique Guzmán, se colgó, se ahorcó, y su pintura es muy desgarradora. Sus temas recurrentes son los autorretratos, las figuras, la figura materna. Tiene unos fondos de azul celeste con barcos que se están hundiendo o navajas con las que se está flagelando. Es una influencia muy directa para otra gran figura que también ya falleció, también de mi edad aproximadamente, se llamaba Julio Galán. Y toda una generación de artistas que hoy rondan alrededor de los 60 años, que no pueden negar la influencia de este gran artista de Aguascalientes, Enrique Guzmán. Entonces ya estamos hablando de estas tres figuras que fueron como un punto medular para hacer una ruptura con lo que venía anterior. Además, todo esto coincide. Todas estas figuras, estas tres figuras de las que te hablo, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat y Enrique Guzmán, coinciden con la desaparición de una gran generación maravillosa de artistas. A finales de los 80, principios de los 90, fallece Rufino Tamayo, fallece Andy Warhol, fallece Robert Motherwell, fallece Willem de Kooning, fallece el Conde Balthus, fallece Francis Bacon, fallece Helmut Newton, Salvador Dalí, Joan Miró, Joseph Beuys. Todas estas figuras extraordinarias, casi todas llegaron a los 90 años o sobrepasaron los 90 años. Repito algunos de los nombres: Andy Warhol, Rufino Tamayo, Robert Motherwell, Willem de Kooning, el conde Baltasar Klokoczka, que era Balthus, Francis Bacon, Helmut Newton, Salvador Dalí, Joan Miró, Joseph Beuys. Todos estos fallecieron casi al mismo tiempo, y entonces dejan un gran vacío que de alguna manera tiene que ser llenado, y es cuando surgen estas
figuras de las que te hablo, ¿no? O cuando son ya reconocidos, Basquiat, Haring y en México Enrique Guzmán. Pasan los años, ¿quiénes quedan ahora? ¿No? Hoy por hoy, ¿quiénes son los artistas que sobreviven? Posiblemente el más importante sea David Hockney, que también ya anda rondando los 90 años. Aquí tuvimos una exposición de Hockney en los años 80, un maravilloso artista que se ha dedicado a hacer grandes pinturas, grandes lienzos con un tema gay, básicamente. Fue también un creador de fondos de teatro, de escenografía. Felizmente vive en California y es maravilloso este artista. No hay que olvidarlo, hay que verlo, hay que seguirlo, a David Hockney. Pero también hay otras figuras, hoy por hoy, que el mercado reconoce y que andan alrededor entre 60 y 70 años de edad. Por ejemplo, Jeff Koons, cuyas obras también se venden. Ya hablaremos con detalle de la obra Jeff Koons, que es muy interesante. También fue un punto muy importante en mi formación como estudioso del mercado del arte, como estudioso del fenómeno artístico, la personalidad de Jeff Koons. Yo quedé muy impactado en los años 90 con una exposición que vi de él que se llamaba Made in Heaven, hecho en el cielo. Ya hablaremos de esta exposición. Yo creo que merece un programa especial, la exposición de Jeff Koons, Made in Heaven. El otro que hablaba era Damien Hirst, y afortunadamente hoy por hoy podemos ver una exposición retrospectiva de Damien Hirst. Él es inglés, tiene 62 años de edad, 61 me parece, y está expuesto en el Museo Jumex, aquí en la colonia Irrigación. No hay que perderse esa exposición. Es un poco complicado verla, es un poco complicado entenderla, y más complicado aún entender por qué el mercado paga $100 millones por una obra de Damien Hirst, un artista multidisciplinario, escultor, performero, pintor y ensamblador. Vale la pena visitarla. Una de sus obras más famosas es El tiburón sumergido pues en estos líquidos, en estos solventes o combinaciones. Ya, en este momento ya entra en el ambiente del arte toda una suerte de ingeniería química para entender cómo se pueden, todas las obras de arte son perecederas, los Rembrandt y los Tizianos y los Tintorettos algún día desaparecerán, algún día se desintegrarán. Pues lo mismo pasa con estas obras de Damien Hirst, de estos personajes, de estos animales, de estos borregos y peces que él sumerge en estas mezclas complicadas, diseñadas precisamente para que se conserven estos cuerpos, estos animales que están ahí sumergidos con muchas significaciones, a veces religiosas, muy profundas, a veces inexplicables, pero que han logrado un éxito extraordinario en el mercado. Y hacia estas fechas cercanas a nosotros, volvió a suceder un fenómeno parecido al que te hablo, de que fallecieron a fines de los 80, principios de los 90, toda esta generación de artistas. Y aquí en México sucedió en el año 19 y 20, y de repente empezaron a desaparecer los artistas. Y murió José Luis Cuevas, murió Francisco Toledo, murió Manuel Felgueres, murió Vicente Rojo, murió Rafael Coronel, murió Gilberto Aceves Navarro, murió Juan Sánchez Juárez. Digamos, casi desapareció completa la generación de la ruptura. Queda el maestro Luis López Loza, también cerca de los 90 años de edad, el maestro Arnaldo Cohen. Posiblemente son las figuras más notables de esa generación que aún subsisten y están trabajando y están exhibiendo y están proponiendo cosas nuevas. Los artistas por eso viven tantos años, siempre son jóvenes, tienen muchísimo que hacer, tienen muchas ideas. Picasso también vivió 91 años, lo mismo que Tamayo y toda esta generación de la que te hablé, ¿no? Hay unos que mueren jóvenes también, como Enrique Guzmán, como Jean-Michel Basquiat, como Keith Haring, pero el hecho de poderlos ubicar en generaciones nos da la facilidad para estudiar
el arte y poder trazar, digamos, una curva lineal para entender cómo se mueve el pensamiento humano a través de la visión de los artistas, ¿no? Sucede también en Italia. La transvanguardia italiana todavía están vigentes estos artistas, ya no son jóvenes, son mayores de 70 años, pero en su momento fue una influencia poderosísima en el arte moderno, en el arte contemporáneo universal. Me refiero a los transvanguardistas italianos, básicamente Mimo Palladino, Sandro Chia, Francesco Clemente, que felizmente viven, Julian Schnabel, Anselm Kiefer, todos estos andan alrededor de entre los 80 y los 90 años, pero vale la pena verlos, o sea, la historia contemporánea los ha encumbrado como grandes pensadores, como grandes creadores, y los tenemos con nosotros, vale la pena revisarlos, querido José Manuel. Pues muchísimas gracias y muy interesante todo esto, Fernando. Y bueno, la historia del arte, a mi juicio, también va aparejada a los cambios sociales, a la historia de la humanidad, ¿no? Y ojalá que el próximo programa, y lo podríamos anunciar desde ahorita si aceptas, desde luego, ¿eh? Claro. Fíjate que el arte en la 4T, ya ves que dice que cuando del régimen se pretendía pasar una nueva historia, hacer mucho, y fue decepcionante. Y bueno, ¿qué te parece que lo veamos en el próximo programa? A ver, si gustas, si quieres. Está muy interesante, aquí lo anoté, el arte en la 4T. Toquemos el tema, claro que sí, con mucho gusto, José Entonces nos Manuel. vemos para el próximo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos hasta pronto. Suscríbanse. Nos vemos. Gracias a todos.